Hoy vamos a estar presentando la sexta parte de esta serie del libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema de hoy es los postreros días. La vez pasada vimos el tema del bautismo del Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar con la lectura y de paso un repaso a la lección anterior, pero no nos vamos a enfocar ahí. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2, versos del 1 al 13. Dice Hechos 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice la Escritura, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y dice que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Es lo que decían las personas que no estaban atónitas. Pero había gente que sí estaba admirada del mensaje, las maravillas que se publicaban, que estaban predicando estos hermanos, sobre los cuales el Espíritu Santo los bautizó y los habilitó para hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, sigamos leyendo. Pedro, verso 14 al 18 del capítulo 2 de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y eran 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, porque acuérdense, decían: estos están borrachos, decían unos, y otros decían: oímos las maravillas. Pero Pedro, para callarle la boca a esos que decían que estaban borrachos, les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Esto tienen que saberlo. Esto ustedes tienen que entender. Oíd mis palabras. Escuchen bien, pongan atención. La palabra de Dios es para eso. La palabra de Dios es para que sea notorio. Es para que oigan la palabra de Dios. Ahora, si aquellos escucharon la palabra de Dios, que no eran cristianos, ¿cuánto más el Hijo de Dios que viene a su casa? El Hijo de Dios viene a eso, a concentrarse, a oír la palabra de Dios. Entonces dice: esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea que eran las 9 de la mañana. No están ebrios. ¿Quién va a tomar a la hora tercera? Si se van a embriagar, las personas se embriagan ya después que terminó la jornada laboral. Y nos dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Vemos, amados hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo tiene un objetivo. El objetivo es del Espíritu Santo de derramarse sobre toda carne, pero el objetivo del Espíritu Santo, de aparte de derramarse sobre los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, los esclavos, es con un propósito, porque vienen los postreros días. Y eso es lo que vamos a estar hablando, los postreros días. Miren, amado, los postreros días se entiende que son los días previos al día del Señor, ¿no es así? Antes que venga el Señor son los postreros días o los últimos días. Siempre hemos escuchado el mensaje, incluso hay un canto que dice: el fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese canto del fin del mundo? El fin del mundo se acerca ya. Entonces vamos a ver hoy los postreros días y de hecho vamos a estar leyendo mucha Biblia, porque es necesario que con la escritura veamos qué significan esos postreros días, ¿ok? Y los postreros días son los días previos al día del Señor. Ahora, si yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿cuál es su opinión del día del Señor? En pocas palabras, ¿qué me diría usted, pastor? El día del Señor, ¿cómo lo entiende usted, pastor? Sería el día en el cual vendría. El día de su venida. ¿Alguien más está de acuerdo con él? ¿El día de su venida? ¿Alguna otra idea? El día del Señor sería el día de su venida, ¿ok? Bueno, los postreros días son previos al día del Señor, porque el día del Señor va a ser un día grandioso. Echemos un vistazo al día del Señor. Acuérdese que toda pregunta que tengamos, la Biblia tiene la respuesta. Entonces, echemos un vistazo al día del Señor. ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué dijo el Señor? ¿Y qué dijeron los apóstoles? Si usted no ha leído Biblia, hoy vamos a leer Biblia, le digo, porque nuestra doctrina, nuestra enseñanza está basada en este libro, en la palabra de Dios. Como usted ve, aquí no utilizamos un manual, no digo que estén malos los manuales y las guías, están bien, pero vamos a contestar esto con la palabra del Señor. ¿Qué eran qué dijeron los profetas acerca del día del Señor? De hecho, vamos a leer las citas de que Pedro mencionó, porque acuérdense que Pedro mencionó en los postreros días, pero Pedro se basó a lo que previamente el profeta Joel había dicho. Entonces, el profeta Joel dice en su capítulo 2, verso del 1 al 3, tocad trompeta. Cuando se dice tocar trompeta, usted sabe que la trompeta es un instrumento que hace un ruido, que el que está dormido se despierta y se pone alerta. ¿Y por qué? Tocar trompeta en Sión. En Sión. Sión se supone que es el lugar de adoración. ¿Por qué el Señor habrá decidido que esta iglesia se llame Gloria de Sión? Un lugar de alabanza. Pero dice, la trompeta se debe tocar en Sión, en el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. ¿Quién morará en tu santo monte? En el monte de Sión. O sea, Sión significa que es un lugar donde hay personas que adoran a Dios. Pero ¿por qué se tiene que tocar trompeta? ¿Sabe por qué? Porque aquí el pueblo de Dios está dormido. Por eso dice que se tiene que tocar trompeta y dad alarma en mi monte santo. Así como las alarmas cuando vienen los tornados o cuando vienen los huracanes, que son unas alarmas que despiertan, o así como las alarmas de incendio, ¿verdad? Cuando se activan esas alarmas de incendio, ¿quién se queda dormido? Nadie se queda dormido. ¿Por qué? Porque se supone que es para salvar tu vida. Entonces, dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte,
tiemblen todos los moradores de la tierra. Hermano, esto es algo serio. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Pero ¿por qué van a temblar los moradores de la tierra? Porque viene ¿qué? El día de Jehová. Porque está cercano. Día, hermano, este es un día tremendo. Es un día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba. Mire, así como sobre los montes, cuando viene el amanecer. ¿Cómo viene el amanecer? De menos a más. Así como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Yo me pongo a preguntar, ¿cuál será ese pueblo? ¿Cuál será ese pueblo? ¿Seremos nosotros? Bueno, vamos, esto es la Biblia responde esto, ¿me entiende? Nosotros podemos especular, podemos opinar, pero sigamos adelante. ¿Qué va a pasar cuando venga este pueblo y venga este pueblo grande? Dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto desolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Ese día de Jehová, de acuerdo al profeta Joel, que obviamente el profeta Joel habló inspirado por el Espíritu Santo, nos está describiendo que no es un día cualquiera, es un día de terror. Bueno, eso dijo el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Malaquías? Malaquías capítulo 4, verso 1. Dice el profeta, por el mismo Espíritu Santo, porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Y qué va a pasar con este día ardiente como un horno? Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquí no hay soberbios, ¿verdad? No vinieron los soberbios. Aquí no hay soberbios. Y aquí no hacemos maldad, ¿verdad? Porque dice que en ese día ardiente como un horno, los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. ¿Se acuerdan de la estopa? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que son esos trapos, pedazos de hilo, de chirajos, que si se queman, se consumen rápidamente. Bueno, dice, aquel día vendrá y los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no le dejará ni raíz ni rama. Ahora, hermanos, sigamos leyendo. ¿Qué nos dice el profeta Isaías acerca del día de Jehová? El profeta Isaías dice, he aquí, el día de Jehová viene. Hermano, ponga atención, porque es el Espíritu Santo de Dios hablándonos cuál es ese día. Es un día, no es un día de felicidad, no es un día de alegría, sino es un día terrible y de indignación y ardor de ira. ¿Por qué será que es así ese día? Bueno, ¿y qué va a pasar? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Luego dice el profeta, por lo cual, como va a ser un día terrible, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y dice el Señor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Al mundo, hermano, lo castiga, preste atención, al mundo lo castiga por su maldad. Al mundo no le importan las cosas de Dios, pero dice, al mundo los castiga por su maldad, pero a los impíos. Impío es una persona que sabe lo que es la piedad, pero no practica la piedad. O sea, en otras palabras, son cristianos mediocres, son los tibios, son los prevaricadores, son los que no obedecen la palabra. Por eso dice, al mundo va a castigar por su maldad y a los impíos por su iniquidad.
Porque sabe, amado hermano, muchos cristianos o muchas personas están en las iglesias metidos y no hacen así pecado expuesto, pero tienen mucha iniquidad. La iniquidad es la maldad que hay en la mente y la que hay en el corazón. Porque cara vemos, corazones no sabemos. Así es lo que sucede. O sea, el Señor va a castigar a los impíos por su iniquidad. Ay, hermano, es que no adultera, sí, pero en su mente se las botanean mucho. ¿Quién lo ve? Nadie lo ve. Él dice, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Aquí nos vemos que este día es terrible. La arrogancia va a cesar de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. ¿A cuál varón? Pues a los varones que son los hijos de Dios. Porque haré, fíjese muy bien, ¿qué va a hacer el Señor en ese día de Jehová? Haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. No es un día fácil, ¿verdad, hermanos? El día del Señor no es un día cualquiera. Por eso estamos aquí nosotros, para entender que tenemos que salir afuera y predicar, porque cuando ese día venga, aquellos que no se encuentren sus nombres escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero bueno, veamos qué más nos dice el Espíritu Santo por medio del profeta Sofonías, capítulo 1, verso 14 al 18. Nos dice la Escritura, una vez más, ¿será que se pusieron de acuerdo estos hombres? No se pusieron de acuerdo. De hecho, ni siquiera se conocían y de hecho vivieron en diferentes tiempos. Ellos no se pusieron de acuerdo, pero el Espíritu Santo los puso de acuerdo, porque el Espíritu Santo trasciende las fronteras y trasciende los tiempos. Entonces dice el profeta Sofonías, cercano, dice, amado, métaselo en su mentecita y en su corazón. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Es amarga. No es cualquier cosa. Es amarga, sí. Y luego dice, gritará allí el valiente. En ese día ardiente el hombre más valiente, como un niño, llorará. El hombre poderoso, el hombre que tiene riquezas, el hombre que no necesita de nada, ese día va a gritar. ¿Pero por qué va a gritar? Va a gritar de espanto y va a gritar de terror. Día, sigue diciendo la Escritura, día de ira aquel día, o sea, un día de enojo, día de angustia. ¿Ha tenido angustia usted? Es feo tener angustia. Día y de aprieto, que no sabes ni por dónde le vas a ir. Hermano, esos son días terribles. Día de alboroto y de asolamiento. ¿Sabe qué significa asolamiento? Queda todo desierto, queda todo barrido. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraz y de algazara. ¿Qué significa algazara? Yo busqué. La algazara, dice el diccionario, es vocería de los moros y de otras tropas al sorprender o cometer al enemigo. Es como cuando hay guerra y tienen una emboscada. Vienen y tienen una emboscada. ¡Ya! Un grito que los que están ahí se quedan desconcertados. O sea, no es cualquier cosa. Es un día terrible. En una guerra se supone que la gente está preparada para la guerra, ¿no? Están preparados para la guerra. Pero imagínense una emboscada y de momento viene todo un armamento, vienen muchos tanques. La gente queda, eso es una algazara, dice aquí la Escritura. Ese va a ser ese día. ¿Por qué? Porque los va a agarrar desprevenidos. A muchos, a usted no, obviamente, porque usted es un hijo o hija de Dios. Pero estamos hablando el por qué tenemos que estar conscientes de cómo es este día del Señor. Bueno, dice, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. O sea, no va a respetar, no en el campo. Esto va a ser un día para todos.
Y dice la Escritura, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué van a andar como ciegos? ¿Por qué van a ser atribulados estos hombres? Porque pecaron. ¿Contra quién pecaron? Contra Jehová, contra Dios, contra Jesucristo su Hijo. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne, dice la Escritura, como estiércol. Es un día terrible, hermano. Es un día, no es fácil el día del Señor. Un día que va a ejecutar, porque pecaron contra Jehová. Por eso usted y yo ya no tenemos que pecar contra nuestro Dios. Por eso usted y yo tenemos que amar a nuestro Dios. ¿Ok? Porque imagínense, la sangre de ellos será derramada como polvo. Así como cuando usted agarra polvo. Y la carne de ellos como estiércol. ¿Y qué dice la Escritura? Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. No, hermano. Y nosotros nos afanamos por acumular riqueza. Le digo porque lo hemos hecho todos. Y tenemos sueños de muchas cosas. Tenemos de acumular riquezas, de propiedades. Nosotros lo hacemos. ¿Y para qué? Para nada. Ni su oro ni su plata podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada, imagínense, destrucción apresurada, no es que les va a dar tiempo, es que la cosa es fuerte, rápido. Destrucción apresurada hará Jehová de todos los habitantes de la tierra. Y que conste que estamos hablando del día de Jehová, del día del Señor. Pero bueno, eso dijeron los profetas acerca del día del Señor. Ahora, ¿qué dijo nuestro Señor? El mismo Dios que profetizó, que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, ese Dios que es nuestro Salvador, ¿verdad? Es nuestro Salvador el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Ese Dios vino y se hizo carne. Hermano, eso para mí todavía a veces como que no lo carburo bien, como que me cuesta trabajo entender en mi humanidad que el Dios creador de los cielos y la tierra se hizo un hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo creador. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? En Mateo 24, 23 en adelante. Entonces, dice el Señor, acerca de los postreros días y del día de su venida. Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se supone que es el día del Señor. Mirad, si alguno os dice, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, no le creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que no se extrañe, predicadores de la prosperidad, predicadores de otro evangelio, que hacen milagros, que hacen sanidades, no se extrañe, porque la palabra del Señor nos dice que esto tenía y tiene que acontecer. Porque muchos se basan, aquí está Dios porque se hacen milagros. Aquí está la palabra. Aquí nos dice que incluso esta gente, estos falsos cristos y estos falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. O sea que si fuese posible, los van a engañar. Pero si fuese posible, pero los escogidos no son engañados. Quizás medio le pasen un strike, le pasen 2 strikes, pero no los ponchan, ¿me entienden? Al final se dan cuenta, como que me quiso engañar, pero no va a ser engañado el Hijo de Dios. Como que sí, le digo, está medio dormido, medio entumecido por ahí, y le dieron gato por liebre, pero al final, no, eso no es cierto. Luego dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, acerca de la venida del Señor, mirad, está en el desierto, ¿qué dice el Señor? No salgáis. O mirad, está en los aposentos, ¿qué dice el Señor? No lo creáis, no lo creáis. Porque como el relámpago
que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Luego dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Verán, o sea, va a ser un día de estruendo, lo verán viniendo en las nubes con poder y gran gloria, y enviará, fíjese, ¿qué dice? Enviará. ¿Quién va a enviar? El Señor. ¿Enviará a quién? A sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Es lo que leíamos anteriormente. Vendrá un ejército cual no hubo antes. Un ejército, y va a venir un ejército como el cual no hubo antes. Y aquí va a venir ese ejército. Aquí lo dice el Señor Jesucristo. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Hermano, que nosotros seamos esos escogidos. ¿Ok? Seamos esos escogidos. ¿Los va a recoger de dónde? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Luego el Señor dice, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora bien, dice el Señor aquí que las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice la palabra aquí que habrá grandes señales y prodigios en los cielos, o sea, la luna no dará su resplandor. Todavía eso no ha acontecido. Todavía no ha acontecido eso. Pero cuando estas cosas acontezcan, sabed que el día ya está cerca. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la Escritura. Luego dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor aclara, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Y qué raro, ¿verdad? Cómo se han levantado hoy personas que hablan acerca del día del Señor, que hablan acerca del día del rapto, que hablan acerca de su venida. ¿Y qué han hecho? Nada. Han hecho solamente el ridículo. Y ahí estamos nosotros prestando oído. Y le digo nosotros porque yo he prestado oído a esa gente también. Y yo he sido engañado. Nos hacen tontos por un tiempo. Pero cuando abres los ojos te das cuenta de que son unos charlatanes y mentirosos. Gente tonta que andaba, una vez me espanté todo, que iba a caer un meteorito. Y andaba yo espantado. ¿Y qué vamos a hacer? A comprar cosas, porque cuando este meteorito caiga, puras, como dicen unas personas, puras tonteras. Y muchos cristianos creyendo todas esas tonteras. Que el Señor Jesucristo viene, y vemos predicadores de renombre que le ponen fecha a la venida del Señor Jesucristo, que si la luna de sangre, que si la vaca roja y un montón de cosas. Hermanos, no se crean todas esas cosas. El día y la hora, dice el Señor, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie. ¿Y nadie qué es? Nadie es nadie. Pero lo aclara. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, ¿qué hacían? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El diluvio se los llevó a todos. Y solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron en el arca. ¿Y quién es esa arca el día de hoy? Cristo es esa arca. Pero ellos no entendieron y se los llevó a todos. No es que esperó un momento, no. Cuando fue el día del Señor fue así, que se los llevó a todos. Y toda esa lectura, si usted nada más lee la Escritura, tal y como dice el Señor, se derrumba mucha teología, mucha escatología de nuestros
maestros y de nuestros teólogos, de nuestros doctores. Aquí dice que se los llevó a todos. Luego dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué va a pasar? 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí se da cuenta de que muchos van a estar en su trabajo, muchos van a estar trabajando y muchos van a estar durmiendo, pero uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. ¿Quiénes van a ser tomados? Aquellos por los cuales los ángeles vengan, así como Noé. Va a venir el Señor, va a enviar a sus ángeles y vamos, se los va a llevar. ¿A dónde? Al arca, que es Cristo. ¿Y luego qué va a pasar? Inundación completa para ellos. ¿Qué más nos dijo nuestro querido y precioso Señor? Lucas, capítulo 17, verso 20 en adelante. Preguntado por los fariseos, porque los fariseos, acuérdense que son los religiosos, son cristianos también. Son los cristianos de hoy en día, los medio cristianos, ¿ok? Los fariseos, así como sucedió allá, sucede hoy en día. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a ser el milenio? Porque es el reino de Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. Dijo, ¿qué dijo el Señor? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. No, dice el Señor y lo aclara, porque el reino de Dios está, ¿dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. ¿Quién establece este reino de Dios? El Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Por eso la persona que tiene el Espíritu Santo, está el reino de Dios entre ustedes. De tal manera que en tu vida existe amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y poder en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y la gente, muchos cristianos fariseos, esperando el reino de Dios. Dijo el Señor, no, hey, despierten, el reino de Dios. Obviamente Él era el rey, la personificación del rey, pero el reino de Dios está entre vosotros y el Espíritu Santo es el que está hoy entre nosotros. ¿Y qué más dice? Y está entre vosotros y dijo a sus discípulos, ya no a los fariseos, porque los fariseos eran los religiosos, a sus discípulos, y usted y yo somos discípulos, y esto es lo que nos dice la palabra del Señor a nosotros. Vendrá tiempo cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Eso se lo dijo a los discípulos. Y os dirán, helo aquí o helo allá. Dice el Señor, anda, vayan a ver. No, dice, no qué, no vayáis. Y luego el Señor también dice, como dijo anteriormente en Mateo, así, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así como un relámpago que hace ese resplandor en un abrir y cerrar de ojos, ¿se da cuenta? Así también será el Hijo del Hombre en su día. Así va a ser. No le mandará con cuentos el Señor. Así será. Pero aquí aclara, dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Y acaso no está pasando lo mismo hoy en estos días? Así está pasando, amado. Así está pasando. El Hijo del Hombre padece mucho. ¿Sabe por qué? Porque lo desechamos. La humanidad lo desecha. Nadie quiere saber de Dios. Nadie quiere saber del Evangelio. Y aún sus mismos hijos desprecian a su Señor, a su Dios. ¿Y usted cree que el Señor
no se duele cuando ve que su hijo y su hija no camina como debe caminar y no se consagra como se debe consagrar. Por eso el Hijo del Hombre dice, el Hijo del Hombre padece mucho y es desechado por esta generación. Es necesario que esto acontezca. Como en los días de Noé, dice el Señor, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, ¿qué pasaba en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Una vez más, amado, esta es la palabra de nuestro Rey. Esto no es teología, porque la teología es cuando nosotros estudiamos a Dios, cuando nosotros interpretamos a Dios. Esto no es teología, esto es palabra de Dios. No es teología, es palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y se los llevó a todos. Asimismo, aquí Lucas pone otro ejemplo, captó otro ejemplo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, el día que Lot salió de Sodoma, el día que la iglesia sea arrebatada, el día que el Señor con sus ángeles mande llamar a sus escogidos, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar ese día? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así dice la palabra. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así va a ser. Va a venir y los va a destruir a todos. Y ya van varias veces que lo dice, hermano. Van varias veces que dice la Escritura Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, otra vez el Señor le vuelve a decir, mire, ok, lo voy a ubicar porque lo veo así medio desorientado, dijo el Señor. A ver, hijitos míos, miren, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. No, o sea que no te estés afanando. Va a venir uno afanándose, a ver qué me voy a llevar. No te vas a llevar nada. Te vas a llevar tu carro, tu casa te vas a llevar, te vas a llevar tu bajo, tu piano, tu acordeón. No te vas a llevar nada. ¿Te vas a llevar el dinero en el banco? No, no te vas a llevar nada. El que esté, dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, así mismo, no vuelva atrás. No vuelva para atrás. Y luego el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Porque la mujer de Lot, ¿qué hizo? Ya iba para afuera. Ya iba, hermano, ya iba caminando, ya iba. Pero la mujer de Lot volteó para atrás. ¿Y cuántas mujeres de Lot no habrá hoy en día en el pueblo de Dios que están mirando para atrás? Mirando para atrás. ¿Qué le pasó a esta mujer? Casi se salva, pero el casi no sirve. Acordaos de la mujer de Lot. Luego el Señor, para que, a ver, hijos míos, ubíquense. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo, en aquella noche, el Señor dice, en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. La una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué en la noche, luego en la molienda y luego en el campo? Porque el día del Señor vendrá a la hora que Él quiere. En una parte va a ser de noche, en otra parte va a ser de mañanita y en otra parte va a ser a mediodía. ¿Qué nos da a entender esto? Que su venida es una venida universal. Por eso no está mal aquella alabanza dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Una vez alguien me dijo, no, hermano, es que ese canto no se debe cantar porque no sabemos a qué hora va a ser. Pues
obviamente no sabemos, pero en algún punto del planeta va a ser de mañana. Así que va a ser una mañana gloriosa. Para los hijos de Dios va a ser gloriosa. Y respondieron, le dijeron ellos, ¿dónde, Señor? Los discípulos, ¿dónde va a ser esto? Y dice el Señor, donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. O sea, donde estuviera el cuerpo, donde estuviera el cadáver, allí se van a juntar los buitres. Hermano, esto va a ser terrible. ¿Dónde? Pues en todas partes va a haber esto. La destrucción va a ser en todas partes. Ahí va a ser. ¿Dónde? Pues donde están el cuerpo. ¿Y dónde hay cadáveres? ¿Dónde ha habido cadáveres? En todas partes hay cadáveres. Hay cementerios por todas partes. Vamos a ver qué dice Mateo. Mateo dice 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga y todos sus santos ángeles con él. Ese es el ejército que yo les decía, sus santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Bueno, ¿qué dijeron los apóstoles? Vamos a avanzar porque tenemos mucho. Acerca del día del Señor. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor, dice el apóstol, vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hermano, ¿usted cree que va a quedar algo después de que venga el Señor? No va a quedar nada. Primera Tesalonicenses 5:2-3. Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. No van a escapar. Cuando venga, van a venir. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, nos dice la Escritura, y aquí que vienen las nubes, y cuando Él venga en las nubes, ¿qué va a pasar? Algunos le van a ver, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, los que lo traspasaron. Usted no sea de los que le traspasen. Y en Apocalipsis, en la revelación del Señor Jesucristo, no es el Apocalipsis de San Juan, sino del Señor Jesucristo. Esto del Señor Jesucristo nos dice aquí, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Aquí tenemos una descripción más gloriosa de ese día del Señor. Se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese fiel y verdadero? Usted lo sabe. Sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, tiene este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Señor, amado hermano, el Señor Jesucristo. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella también el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Avancemos porque el tiempo no perdona. El día del Señor, también conocido como su regreso, escatológicamente hablando, o sea, los que estudian la escatología, los eventos del futuro, se ha convertido el día del Señor hoy en un mundo de especulaciones, conspiraciones, sospechas e intrigas. Todo mundo especula.
Todo el mundo da fechas. Todo el mundo hay conspiración. Todos. Y estas conspiraciones van desde charlatanes engañadores. Porque hay gente que sabe que esto es negocio. Que lo saben. Son engañadores, charlatanes engañadores. Y saben que es negocio. Y se infiltran en las iglesias. Se vuelven evangelistas. Y predican estas cosas porque están sacando la ofrenda. Y el pueblo está siendo trasquilado. Ellos lo saben. Ellos saben que así son. Son charlatanes engañadores. Y otros son charlatanes que son engañados. Que no saben ni lo que predican. Pero ¿sabe qué lo que dice, hermano? Que hasta predicadores de sana doctrina les ganan las emociones. Porque hay gente que son siervos de Dios, pero le ganan las emociones. Y también erran con sus suposiciones propias. Ellos suponen, y estas suposiciones, estos sentimientos, ¿va a venir el Señor en tal fecha? El Señor me dijo, es mentira. Al Señor le dan al Señor le dice, es que el Señor me dijo eso. No es cierto. No es cierto. Ellos han pensado, pero el Señor no le dijo nada. Y se las atañen al Señor. Le digo, a mí no sé qué. Esta gente no le da empacho, no tienen empacho. Así me dijo el Señor. No es cierto. ¿Qué? Se creen los exclusivos de las revelaciones. El Señor me dijo esto y esto. Dios mío, santo, tanto es la consagración que tiene este tipo de persona. No es cierto, porque nadie sabe el día ni la hora. Y le digo, predicadores de sana doctrina han dicho un montón de cositas, hermano. Dios mío, meten la pata, meten las cuatro. Y siervos amados que Dios los ha utilizado grandemente, amado. El Señor Jesucristo me dijo, hay un siervo muy amado que no veré la muerte, y se murió. Pues le ganó la emoción, hermano. Por eso le digo, aún los escogidos a veces, uno se pone sentimental. Usted sabe que murió no hace mucho el evangelista Jimmy Swaggart. Y sale una profecía ahí, su hijo obviamente, ¿verdad? Es su hijo, pues que uno va a querer a su papá. Profetizando, porque así me ha dicho el Señor, papá, así me ha dicho el Señor, que tú vas a vivir hasta los 100 años. Y se murió antes que cumpliera 100 años. Y le dijo el Señor, que vemos un ejemplo de que él piensa que le dijo el Señor, pero el Señor no le dijo nada. Y esto no estamos hablando de la venida del Señor. ¿Entiendes? Sí me capta dónde estoy llevando, ¿verdad? Pero veamos, porque acuérdense que estamos hablando de las características de los posteriores días. Vamos a seguir leyendo, ya merito acabamos. Segunda de Pedro 3:3. Ahora sí, los posteriores días. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando cada uno según sus concupiscencias. Segunda Timoteo 3:1-9. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, dice el Señor, evítalos. Tendrán apariencia de piedad, pero no, hombre, se hacen conciertos, se hacen congresos, se hacen esto, y ahí van, y hasta uno paga para que lo trasquilen prácticamente. Estas siempre están aprendiendo, estas personas, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Congreso tras congreso. Están, nunca están, aprende y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Qué triste, ¿verdad? Y de la manera de Janes y Jambres que resistieron a Moisés, así también estos se resisten a la verdad. Esta es la verdad. No es lo que me enseña la escuela de teología, la escuela de tal, no, esto es la verdad. Digo, porque nunca aprenden la verdad, nunca le dan al clavo, pero esta es la verdad. ¿Qué pasa con esos hombres? Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifestará, como también la fue la de ellos. Le digo, predicadores famosos, hermanos de renombre, dan fechas, que para tal día viene el Señor Jesucristo, y no llega, sirven de burla a esa gente nada más para el evangelio, y dicen esos cristianos, los evangélicos son unos
tontitos por culpa de ellos, y son de renombre, no son cualquier cosa, son doctores, amados. Pero bueno, los postreros días, quiero decirte esto, siempre han estado presentes para todos los individuos y todas las épocas. Pensamos, amados, que los enfermos y los ancianitos están viviendo sus postreros días, ¿verdad? Ya se va a ir. Por eso le digo, siempre los postreros días han estado presentes. Porque, hermano, ¿quién le asegura que usted va a vivir mañana? Nadie. O sea que usted puede estar en sus postreros días. ¿Entiende? Y hay personas que están viviendo sus postreros días y ni se dan cuenta. ¿Cómo está eso? Se supone que los viejitos, ya uno lo piensa, ay, mi papá, mi mamá, los viejitos, piensa uno, ¿verdad, hermano Hilton? A su viejito, a los enfermos, uno los piensa, ya se va a ir. Pero hay gente que está en lo mejor de sus días, pero ya están en sus postreros días. Ejemplo, Lucas 12, 1-6. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre estaba viviendo su postrer día y no lo sabía. Como dice aquel dicho, ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Consejo de cómo debemos andar en los postreros días, hermano, porque el postrero día puede ser para mí, puede ser para usted. No le deseo que sea su postrer día, pero tenemos que estar conscientes de esto, hermano, ¿ok? Efesios 5:15 en adelante, dice el Señor, el Espíritu Santo, el apóstol, nuestro apóstol nos dice, mirad pues, miren pues, cómo andéis, miren, abren los ojos, cómo anden, no como necios, por favor, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis tontos, no seáis locos, insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. No estén embriagándose con tanta tecnología. No estén embriagándose con tantos videos. No estén embriagándose con tanto trabajo. No se embriaguen con eso porque hay disolución. Nunca te vas a llenar. Sino más bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 4:5 también nos dice este consejo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hebreos capítulo 10, verso 23 al 31. Este es un consejo de cómo tenemos que andar en estos últimos postreros días. Mantengámonos firmes, dice el Señor. ¿Cómo debemos mantenernos? Firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso hay que llamarnos, hermano, no le vi en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Usted está bien? Ande, hermano, vamos a la iglesia. Estimularnos en el amor. ¿Para qué? ¿Por qué? Y luego aquí dice, sigue aconsejando nuestro querido Señor, no dejando de congregarnos, así como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Se da cuenta? Exhortándonos. Y a veces exhortándonos no es gracioso, exhortándonos, pero como dijo aquel dicho, el que te exhorta es porque te quiere. ¿De acuerdo? Exhortándonos unos a otros, dice aquí la Escritura, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿El día del Señor o el día de que nosotros nos vayamos también? O que nosotros nos vayamos. Luego dice, viendo que aquel día se acerca, porque, aquí va, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la advertencia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y concluye: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Luego Pedro, ¿qué más nos dice? Con eso terminamos. Segunda de Pedro 3:9 en adelante. Amado, el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan que tarda. Es que ya han dicho que viene y no viene. Pues sí, pero no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí lo aclara: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿qué pasará? Los cielos pasarán con gran estruendo y, fíjese bien, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella se quemarán. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero ¿qué cree, hermano? Pero nosotros ¿qué? Esperamos que, según sus promesas, leámoslo todos juntos: cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Así que no se pierda para la próxima, que hoy vimos acerca de los postreros días y de día del Señor. Por eso el pueblo necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque hay que predicar el Evangelio, porque el que no esté listo, este día es un día terrible. Es todo, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué hermosa palabra. Siempre la palabra nos habla de todo lo que debemos de aprender. Es, hermano, que hay que prepararnos para ese día. Se dio tanta palabra en donde, así como Noé, así como Lot, y que no nos sorprenda. Aún el apóstol Pablo dijo que ese día no era para que nos sorprenda, pero muchos no aprovechamos el tiempo. Y como dijo el hermano, no se va a llevar nada. Y cuántos yo pienso que se irán a quedar en aquel día que venga el Señor por acumular, trabajar más dinero, más y más y más. Mire, hay un hueco que nunca se llena. Siempre hay ese espacio que si usted tiene 10,000 quiere 20, tiene 20 quiere 40. Es algo que nunca va a llenarlo. Ahora, el problema será cuando venga el Señor y el que se quede en aquel día. Ahí será el ay. Y ahí es donde esa porción que dice la Biblia: pero el Señor en tu nombre echaba demonios, Señor en tu nombre iba a la iglesia, yo cantaba. El domingo hablamos sobre la alabanza. Y le dirá: no os conozco, malditos al juego eterno. Eso lo dijo Jesús. Hoy no se predica esto prácticamente porque la gente se asusta, pero es mejor que usted lo sepa.